No, no es cierto. Este, este, estábamos en Deuteronomio, ¿ustedes también? Sí, ok. Y estábamos en compartir la palabra en la casa, en el camino. Sí, hasta ahí estamos bien. Ok, Cuando ok. me levante, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque este es un mandamiento de Dios y porque esta es la constitución, la ley que establece Dios en un hogar. Así, por si se me vuelve a ir el sonido. Como hay leyes aquí en México, que nuestro gobierno ha cambiado algunas de la Constitución, algunos artículos en los cuales estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo, finalmente hay reglas. Hay libertades, puedes estudiar lo que tú quieras, ir a desayunar donde tú quieras, estudiar donde tú quieras, vivir donde tú quieras, pero tampoco puedes plantar tu casa ahí en la plancha del Zócalo. ¿Estamos de acuerdo? Ni tampoco puedo ir a la playa y ahí donde me guste edificar mi casa, porque pues llega la alcaldía y tómala con una máquina, adiós. Bueno, en el hogar es lo mismo y esto es lo que Dios está estableciendo, que tú y yo nos mantengamos firmes, por cuanto Dios lo dice, que aquello que Él nos ha enseñado, no tengas la menor duda que es lo que tú tienes que enseñar a tus hijos. Tienes que enseñar obediencia, porque lo primero que Dios le dice, oye Gustavo, Dios es uno y al cual tienes que obedecer. Dios te ama, Dios es bueno, Dios es el camino. Por lo que hoy te mando es para tu bien. Y si hoy todos entendemos que tú y yo sembrar árboles para que den sombra a la siguiente generación, es lo que hace Dios. Crear, formar, transformar nuevas personas para que acojan a la siguiente generación. Un hogar sin conflictos, un hogar de padres que dialogan, un hogar de padres que estudian la Biblia, que oran, que buscan al Señor, que tienen otro tipo de amistades, que viven en integridad, Bueno, que oran para gastar. algo, gracias. Gracias. ¿Qué pasa? Bueno, los hijos van teniendo discernimiento en cómo se vive, pero si es un hogar en donde, vamos, pues un tarjetazo, pues a ver cómo lo pagamos, pues ábrete la otra, pues vamos con Coppel, ahí dan más piquitos y poquitos, y vamos a Banco Azteca, ¿y qué pasa? Pues los hijos crecen endeudados con este modelo de adquisición de bienes y siempre endeudados. Cosa contraria a aquel hogar que crece, aquellos padres que crecen con una visión de conforme Dios nos provea, eso es lo que compramos, no viviendo por aquello que nos hacen creer en el consumismo, a que te hará feliz, no importa que te drogues y lo pagues dentro de 50 años. Ahorita vayan a miren, aquí enfrente tengo una plaza que se llama Coaplaza y hay un Fonacot. Hay una fila como de 50 personas para solicitar un crédito. Pero eso sí, vuelo en diciembre. No hay para el juguete, pero con tarjeta. No hay. Ese es el gran negocio de los bancos, los intereses que les cobran, ¿no? Muy bien. Esto es dice, continúa, me quedé en el versículo 8, dice, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Que no vean otra cosa tus hijos y mis hijos más que los principios de Dios. No deben de ver otra cosa. No deben de ver corrupción, no deben de ver murmuración, o sea, los hijos que escuchan constantemente criticar a la familia, al maestro, a la iglesia, al pastor, al que están criticando el evento, que están criticando, aprenden a eso. ¿Qué otra cosa crees que pueden hacer? Y entonces hoy dices, ay, ¿por qué son tan quejosos? Te están viendo. Es el espejo de tu vida. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Y mira, he tenido ataques en donde yo me disipulo a las 6 de la tarde, hora y media. A la media hora yo doy estudio de 8 a 9.
3 veces a la semana, después doy este estudio, y por ahí escuché de otro hijo de un creyente que su papá tenía tiempo para toda la gente, para que le hablaban por teléfono y tenía citas, pero que iba a ver si tenía tiempo para ellos, para sus hijos. Algo que he cuidado es que si en un momento mi hijo me requiere, perdóname, háblame luego. Y aun cuando estoy trabajando, permíteme un momentito. Ahora, no siempre, ¿verdad? A veces es al revés. Permíteme, hijo, porque estoy trabajando. Uno de mis hijos me habla y me dice, pa, ¿estás trabajando? Sí. Y ya, no era algo urgente. Pero ya tenemos claves en donde ya me deja claro en un mensaje que necesita hablar conmigo. Entonces ya le pido una disculpa al paciente y me comunico en sin manos. ¿Qué pasó? Y ya me comenta. ¿Por qué? Porque nuestro más grande proyecto es nuestra familia. No hay otra. Ojalá que tú tuvieras el mismo trato amable, gentil y de dedicación en tu trabajo como lo tienes en tu familia. Eso cada quien tiene que examinarse porque lo que hoy ha hecho esta sociedad y esta cultura es que la familia ha pasado a un término y en un proyecto sin redituar. Vamos entonces a ver, en base a este versículo, Mateo 24:35, porque para muchos estas palabras que Dios manda al humano, al ser humano, al creyente que va a entrar a una vida nueva, ya pasaron. Eso fue para ellos. Y hoy cada quien tiene su propia perspectiva y forma de ver la palabra de Dios y la vida cristiana. Y se ha acoplado a las filosofías de este mundo. Dice entonces Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Tú vas a escuchar por ahí que los tiempos han cambiado, que son otros tiempos. Ya lo había dicho Cristo. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El principio de obediencia, el principio de educación a nuestros hijos no han pasado, porque no son nuestras. Las palabras de Jesús no han pasado. Por tanto, al haber sido Isaac y Rebeca unos padres que hicieron favoritismo con sus hijos, que Rebeca engañó a su marido a través de su hijo para que fingiera ser el otro hijo, estos comportamientos fueron los mismos que finalmente aprendió Jacobo y que después recibió la misma paga. Y cuando Jacobo trabajó por Raquel 7 años, su suegro lo engañó y le dio a su otra hija Lea. Tal como hizo Jacobo, tal le hicieron. Vamos a entrar a un tema. Siéntense, queridos papás, porque para poder escuchar a Dios, tienes que primero dejar de escuchar lo que estás escuchando. Y esto tú lo ves en alguien que está en el celular y tú le dices algo y no te hace caso, porque está escuchando lo que está viendo. Para escuchar a Dios, deja lo que estás escuchando. Hoy fue uno de los mensajes que muchas veces algunos creyentes nos mandan de aliento. Y se me quedó así, bien padre. Para escuchar a Dios, deja de escuchar lo que estás haciendo. Y desglosó y dijo, deja de escuchar la tele, las noticias, deja de estar haciendo la tarea y escuchar a Dios. Entonces, yo no sé ustedes ahorita qué hagan, pero en cuanto, por ejemplo, ahorita se fue el sonido, me distraigo.
sea, yo estaba aquí, de repente, no, pues que veo, me dice, no, no oímos nada, no oí nada. Pues, ¿qué pasó, no? Me distraigo. Yo ahorita estoy aquí en un cuarto en donde no oigo nada. Y recién me compré estos audífonos que son especialistas en antirruido. Ya no escucho. Ya no sé si está que haciendo qué ni quién allá afuera. Ni mis vecinos. Si suena la alarma sísmica, nada más los voy a ver correr y yo me voy a quedar aquí y voy a deducir que está la alarma sísmica. Pero cuando quieras escuchar a Dios, apaga todo. Vamos a leer Éxodo 20 del 1 al 5. Vamos a escuchar a Dios y vamos a estudiar por qué Dios deja esto en su palabra. Porque hemos estado hablando de los estragos de una familia, porque lo dejó muy claro Dios desde que la congregación iba a entrar a la tierra prometida. Estamos en el Éxodo, es el camino de la esclavitud en Egipto rumbo a la tierra que Dios había preparado. Para que tú puedas disfrutar de la nueva vida que Dios te da, fíjate bien lo que tenemos que hacer. Éxodo 20 del 1 al 5. Dice los 10 mandamientos. Son instrucciones que Dios da. Sus palabras no han pasado, el cielo y la tierra sí, pero estos principios que vamos a leer no han pasado. Dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, nuevamente, habló. Si no dejas de hacer lo que estás haciendo, nunca escucharás. Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y empiezas a escuchar. Te saqué de un hogar que era un infierno. Te saqué de los vicios, te saqué de conflictos, de crisis existenciales, te saqué de vidas sin sentido, te saqué del engaño que me pareció diabólico esto que enseñan a los padres. No se preocupen. A una edad de los adolescentes, que empieza hoy entre los 11 y los 12 y hoy se alargó hasta los 25 y 30 años, los jóvenes entran a un túnel oscuro en donde ya no te oyen. Y esto es verdad, ya no nos oyen. Ah, entonces, ¿qué? ¿Por qué estar en un túnel? Sí, no saben ni qué quieren ni a dónde van, pero ¿qué crees que este túnel tiene salida? Sí, es verdad, pero aquí el punto es, ¿cómo van a salir? En esta ceguera salen amargados, salen resentidos, salen ignorantes, salen rebeldes, salen con conceptos de la familia hechos pedazos. ¿Pareja? ¿Para qué? Porque Dios dijo que no era bueno que el hombre estuviera solo. ¿Para qué? Ahí te va la otra. Vio Dios que Lea era menospreciada. ¿Se acuerdan qué hizo Dios para consolarla? Y dice, y le dio hijos. Pero Raquel, viendo que Lea tenía hijos y ella no, aunque tenía el amor de su marido, estaba en afrenta, en aflicción. Así es que ella toma a su muchacha y con tal de tener hijos, le dice a Jacobo que se llegue a ella y que tenga hijos y que le iban a pertenecer. Pero, ¿qué vemos ahí? La ilusión, el principio, el, el chip que Dios puso de manera natural en un ser humano con respecto a los hijos. Y si todos recordamos el momento en donde tuvimos a nuestros hijos por primera vez en el vientre, o lo viste en ultrasonido, o escuchaste su latido, hubo una emoción incomparable. Creo que no hay dos momentos más claros en la vida de un ser humano que cuando escucha el latido de un ser vivo en su corazón, cuando lo ve nacer y después cuando se lo ve convertirse y vivir para el Señor. Porque a partir de ahí, una vez que nace comienza el llanto, porque ya tiene frío.
porque ya tiene hambre, porque ya se hizo popó, porque está enfermo, porque no salió completo, porque tiene problemas. Sin embargo, dice la Biblia que los hijos habidos en la juventud, don de Dios son, regalo de Dios. Vio Dios que Lea era menospreciada y le dio un regalo, los hijos. Pero hoy, los hijos se han convertido en un quebranto y un dolor, vamos a ponerlo así, para todos nosotros. ¿Por qué? ¿Qué está pasando cuando aquí Dios de entrada rescata a una persona de servidumbre, de dolor, y una vez que la ha sacado, la va a llevar a transformarla a una nueva tierra? Transformándonos, nos va guiando y nos da una familia. Y tenemos hijos, hijos que como a todos se nos han enfermado, caído, desviado, etcétera. Sin embargo, Dios va a poner poner muy en claro hoy por qué las familias, ya no voy a hablar de los de afuera, cristianas, se están desmoronando matrimonialmente y con la familia, incluidos los hijos. Esa es una de las razones. Dice aquí, versículo 3: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Le dice, no pondrás tus ojos en ninguna otra cosa como un propósito de vida. Eso significa trabajo, trabajo. Yo trabajo, tengo familia, tengo suegros, tengo hermanas, pago impuestos, predial, trabajo, cumplo, procuro ir a la velocidad correcta. Iba a 84 y me sacaron una fotomulta. Ahí a quién se le habrá abierto su. Apaguen su micrófono. Bueno, lo podemos aprovechar como ven. Para escuchar a Dios es muy difícil escuchar dos cosas al mismo tiempo. A ver si me escuchan, ¿eh? ¿Sí me escuchan? Díganme así, ¿me escuchan? Ok. Bueno, perdón que los haya muteado, pero justo lo que estamos compartiendo para escuchar a Dios, tienes que dejar de escuchar otras cosas. Gracias a Dios, quién sabe quién fue, ¿verdad? No te harás entonces imagen, no escucharás otras cosas, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso. Y pongan atención, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Aquellos que sembraron árboles con el propósito de generar un refugio y sombra para la generación venidera, dice en este versículo que aquellos padres que no vivieron para Cristo, los que recibirán las verdaderas y feas consecuencias son tercera y hasta cuarta generación. No quiere decir que sus hijos no. Dice hasta la tercera y cuarta generación. Es decir, que el entorno familiar, cultural, educativo de nuestras vidas afectan a nuestros hijos. Con mayor razón, como nunca, tengo que, como en Deuteronomio, al levantarme, al estar en mi casa, al ir de camino, al acostarme, contrarrestar todo lo que mis hijos y yo recibimos. ¿A través de qué? Fíjate que me llamó la atención un término estando yo estudiando. Hoy hay un oficio, aparte de dentista, contador, inteligencia artificial, médico, psicólogos, carpinteros, plomeros, hay pornógrafos, hay gente especialista en páginas de pornografía. Y hoy así, esos son pornógrafos, políticos dedicados a transformar la política de educación y dar
toda la libertad a lo que se enseña ahí, sin censura. Ya no hay una supervisión, tú lo puedes ver. A producciones de novelas, series y programas de entretenimiento en donde está estipulado legalmente que tienes que ser inclusivo, incluyente y tienes que forzosamente poner ahí una pareja homosexual o una escena homosexual. Me llamó la atención, no sé si es fake, no sé si fue de veras, pero en estos días, a partir de la toma de posesión de Trump, no lo sé, lo ignoro, pero vi que este hombre estableció una ley en donde dijo, no habrá más que dos géneros, hombre y mujer, male and female, hombre y mujer. No sé, pero me llamó muchísimo la atención. Dijo que él no iba a permitir más que lo que Dios creó, hombre y mujer. No sé si sea fake, porque no veo manifestaciones en contra de esto, no lo sé. Pero el punto es que utilizó a alguien a este hombre, o Dios utilizó a este hombre, y de entrada se aventó entre la ley de cambiarle Golfo de México a Golfo de América. Qué valentía para decir, no hay más que hombre y mujer. Voy a traer orden al país. Voy a regresar a los principios. ¿Y habló de Dios? No lo sé. Si lo montaron o qué hicieron, pero ahí está. Ahí está la lucha. ¿Por qué? Porque Dios, desgraciadamente, para aquellos padres que no obedecieron, que no vivieron para Cristo, permitirá que los hijos acarreen consecuencias de vidas ajenas a Dios. Dice también en Números 14:18. Busque Números 14:18, por favor. Jehová, pongan atención, oye Israel, tardo para la ira. ¿Se enojó Dios? No, es tardo para la ira. Dios nos ama. Dios quiere que arreglemos. Oye, dice en Mateo, dejar que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de Dios. Si alguien ama es a tus hijos y a mis hijos, a estos adolescentes de sexto de primaria hasta universidades y posgrados, porque ya es el rango es muy grande de la guerra contra las criaturas. Voy a hacer una pausa antes de leer lo que vamos a ver ahorita. Voy a tener que ir a un dato, permítame tantitito, porque le tuve que tomar una fotografía a una estadística. Un momentito. Este, me pareció súper importante. Me metí a la página de estadística de de México, de nuestro país, con respecto al número de abortos realizados del 2007 al 2023. La cultura de hoy tiene un sello diabólico de asesinato, de homicidio. El homicidio y la guerra contra los niños no está en la adolescencia de los 11 años, que ayer mi paciente me dio este dato, hasta los jóvenes desempleados de 30 años hoy en día, 30, 35, que no tienen todavía, que son ninis. Hubo un tiempo en donde teníamos este término, pero sigue vigente los ninis. Entonces, si ustedes buscan ahí, si googlean, van a ver que el número de abortos legales, registrados, realizados en centros médicos autorizados en México, del 2007 al 2023, y viene desglosado por entidad.
es decir, por estado. Y dice así, voy a ponerlo aquí. Ustedes lo pueden buscar, ¿eh? Está abierta esta estadística. Y algunos vienen, poco más actualizado. Nada más que dice, tanto en 2022 como en 2023, tres entidades federativas concentraron la mayor cantidad de denuncias por aborto ilegal en México, cada una con más de 100 expedientes. Esto es de ilegales, de 100 expedientes. Y fue Estado de México, Nuevo León y obviamente la Ciudad de México. Eh, y después voy a separarme aquí un momentito. Me van a seguir ustedes viendo, pero ahorita vamos a ver aquí. Dice, voy a ir dando los números, ¿eh? Es una estadística de 2020, desde 2007 al 2023. En la Ciudad de México, 180,778. En el Estado de México, 72,336. En Puebla, 1,627. En Hidalgo, 1,413. En Morelos, 1,009. En Jalisco, 728. En Querétaro, 738. En Veracruz, 600. Etcétera, 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 etcétera. Con esto quiero explicar que el propósito de Satanás es aniquilar, destruir la adolescencia, los hijos, desde el aborto, desde el aborto. La siguiente estadística de aquellos que se salven de la muerte en el vientre de sus madres, aquellos que nazcan y escapen del aborto, tienen la probabilidad de vivir de un 50% en nacer con una pareja. 50% de los que escapan del aborto hoy en día nacen con la probabilidad de nacer en un matrimonio. Fíjense nada más hasta la dimensión de la destrucción de esta nueva generación si no vivimos para Cristo. Y aquí todos vamos a estar inmersos porque empieza cada uno a decir, ay, yo estoy separado, los abandoné, no tienen mamás solteras, papá que huyó, etcétera. 50%. 50% de nacer, de nacer en una pareja casada. Por cuanto lo más probable que al año se divorcien. Son estadísticas, ¿eh? Después, el otro porcentaje es que lo más probable por las condiciones de hoy es que ya no estudien y sean puestos a trabajar, sean puestos en escuelas en donde no fueron aceptados en la UNAM y van a caer allá en Iztapalapa, en instituciones públicas de propiamente delincuentes en donde roban, en donde todos vemos en las noticias que el maestro viola, que la maestra la metieron a la cárcel. Esto es una realidad. O sea, enviamos a nuestros hijos con la menor intención y la maestra es una seductora, es una mentirosa. El maestro es un depravado que habla de esto. El maestro condiciona y amenaza y condena a los muchachos de que se abren la boca. Les va a ir mal. Porque son criaturas de 11 años, de 12, todavía de la secundaria. Por tanto, entre pornógrafos, entre divorcios, entre homicidios desde el aborto,
entre intentos de suicidio, entre falta de integración familiar, de amor, entre castigos, entre ideologías en las universidades, ideologías de género, ideologías humanistas, ideologías de ambición, ideologías en contra de un gobierno, porque eso pasó en el 68 y eso pasa hoy. Ir en contra, en contra, en contra, en contra, y solamente generan personas amargadas contra la vida y contra su país, donde viven, contra la colonia. Como nunca vemos chamaquitos robando de 16 años en las noticias, quienes iban montados en la moto, dos escuincles, uno manejando y el otro disparando, destruidos a través de producciones de Disney, en donde incluyen en sus muñequitos y en aquello que fue para ti, para mí, Pluto, Donald, Mickey y Daisy. Daisy se llamaba, Cecilia, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba la novia de Daisy, no? La novia de Mickey, Daisy. Ahora era Mickey Daisy. Hoy es Mickey y Frank en Disney. En Disney. Todo esto que nos han hecho verlo como normal, como lo habitual, quiero aclarar que no es lo correcto, no es lo que Dios enseñó. Tengan cuidado. Pues ya es normal, ya nadie disciplina. Pues ya, no, ya es normal, nadie tiene vara. ¿Cuál vara tú? Pues ya es normal, ya no estudian. Pues ya es normal, así son los adolescentes. Pues ya es normal, ya no obedecen. Pues ya es lo habitual, hacen lo que quieren, mas no es lo correcto. Lo normal que hoy nos han ido bombardeando y cegado por lo que oyes, por lo que ves, por no estar concentrado en la palabra. Para ti hoy ya es normal, ya es lo habitual, mas no es lo correcto. Cuando vamos a lo correcto, a la ver, dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará verdaderamente libres, dice ahí en el Evangelio de Juan. Cuando nosotros vamos a la palabra, dices, ¿y esto? Pues obviamente sale la mentira. Jóvenes destruidos bajo el ataque implacable de las fuerzas del mal, dice la Biblia, que no tenemos lucha contra carne y sangre. No es propiamente el pornógrafo, es el utilizado por Satanás y sus demonios con un propósito ya desde el vientre. Yo no había meditado en esto. Fíjate que me había asustado que en la infancia, ¿cuál infancia? Contestos números de homicidio. Como también en Mateo estoy estudiando a Herodes. Herodes fue un instrumento del diablo que siempre quiso deshacerse de Jesucristo. Como no pudo, dio una orden de que todos los niños menores de 2 años fueran asesinados. Hoy el diablo, hoy Hoy ha dado una orden en donde, desde el vientre, a través de legalizar el aborto, todas estas maquinaciones vienen de él y los chavos están indefensos. ¿Sabes qué es lo más triste de esto? ¿Cómo se defiende una criatura en la matriz? Después, ¿cómo se defiende en una escuela en donde un maestro depravado, en donde en las religiones, en todos lados, en las redes, cómo se defienden? Mira, esta niña trabaja en una escuela privada de mucho prestigio cara que se llama el Continental. Me estaba comentando que en la semana denunciaron porque uno de y es una primaria, ¿eh? Un chavito le tomó una foto al amiguito haciendo pipí y la subió a las redes. Y se hizo verdaderamente ahí un caos en la escuela. Yo suponía y asumía que por ser un colegio de gente bien y caro y el Continental,
estas cosas no se daban. ¿Sabes que seleccionan a sus maestros? Ahí sí para que veas, hay entre comillas una selección, pero pues acuérdate, nosotros también nos escondíamos en el baño. Están indefensos y estamos rodeados de una sociedad y una cultura que está determinada a destruir esta generación para que tengan la libertad de hacer lo que quieran sin restricciones. Me decía esta maestra que tiene en segundo grado de primaria que a los que tienen checados, ¿a quién crees que son? A los maestros, no a los niños. O sea, ¿por qué? Porque ellos influyen sobre de ellos. Pero por otro lado, cuidado y que los agredan o que les llamen la atención de manera agresiva o inadecuada, porque son reportados los maestros. Me llamaba mucho la atención. Propiamente podríamos deducir que tú y yo, conforme dice la Biblia, que afectamos hasta la tercera y cuarta generación, somos responsables de qué estamos haciendo con nuestros hijos indefensos, primero, en hogares destruidos que no conocen a Dios, que no obedecen. Y estas palabras que hoy te mando las pondrás sobre tus hijos, se las enseñarás. Callados, les molesta. Yo la comida es el tiempo que tengo con mis hijos. Hablo de estas cosas porque tengo que limpiar la basura que traen de afuera. Ese es el único tiempo. Pero hay molestia. No les gusta. Ya no quieren comer conmigo. Les incomoda. Entonces me voy a hacer yo a ellos. Me voy a hacer al margen. Me voy a unir a esta sociedad que atenta contra ellos, atacados por el gobierno, por la influencia de políticos, de la educación pública, de la comunicación tecnológica. A mí me callan, pero a ver, cállalos con el celular, con toda la información que reciben. No se callan. 1, 2, 3 de la mañana. Llegan aquí así dormidos. Parecen ancianos. Son de cristal. No les puedes decir nada ya. Y si los padres no estamos en un frente común, conflictos entre los padres. Como nunca veo esto. Apaguen el teléfono y la mamá está en el teléfono. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo vamos a platicar en la comida? Que esto ya se lo saben ustedes de sobra. La generación de hoy surge de padres pecadores, caídos, y no por castigo de Dios, que fue lo que sembraron. Y deja eso. Vas a ver los nietos y vas a ver la cuarta generación, dice la Biblia. Pero los voy a alentar en algo, de acuerdo a la Biblia. Dice en Ezequiel 18:20 que si tú y yo arreglamos, busquen Ezequiel 18:20. Ezequiel 18:20. Qué promesa, ¿eh? No es una contradicción. Dios nos enseña que por ser tú y yo ajenos a Dios, no obedientes a Dios, tibios en Dios, nuestros hijos, ayudados por todo lo que ya compartí, padecerán las consecuencias de toda esta destrucción, porque no hay otra palabra. Dice Ezequiel 18:20, el alma que pecare, el padre que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre,
ni el padre llevará el pecado del hijo. Eso es muy importante. Una vez que el hijo pródigo se va, no es castigado el padre, sino que el hijo tomó su propia decisión. Dios no fue castigado porque Adán y Eva pecaron, desobedecieron. Fue decisión de ellos. Esto es muy importante, muy alentador. ¿Tú vives para Cristo? En cambio, en el caso de Isaac y de Rebeca, que se resbalaron espantosamente, hicieron favoritismo con sus hijos, Rebeca engaña a su esposo, pues ¿qué otra cosa podían aprender sus hijos si no ser delincuentes? Esaú quiso matar a su hermano, Caín mató a Abel, y a partir de ahí tú ves las consecuencias en las generaciones. Pero aquí Dios nos dice, sin embargo, aquel que viva para Cristo correctamente, y ya sea el Padre o ya sea el Hijo, que cometa pecado, ese no será castigado. Escuchen. Dice, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Ahora voy a leer el versículo 19. Y si dijereis, ¿por qué el Hijo no llevará el pecado de su Padre? A ver, en base a lo que ya estudiamos, si yo vivo mal, ¿por qué mi hijo no será afectado? Sí lo es. Tú puedes ver que hijos de padres alcohólicos, mi papá fue doble A 42 años. Y tengo amigos que genéticamente ya llevaban el gen. Y tengo de mi grupo de 6 amigos de la infancia de doble A, dos de ellos fueron alcohólicos de los hijos. Uno de ellos, otro, no podía ni olerlo. O sea, nada más de oír alcohol, al haber visto a su padre, no quería saber nada. Y en mi caso, no tuve, gracias a Dios, yo no vi a mi padre en mal estado. Pero ustedes lo saben, hay influencia en esto. Si un padre es golpeador, el hijo es golpeador. Si una madre es facilita, la hija es facilita. Mi hijo estudia con la hija de Rosario Tijeras, que no sé cómo se llame su nombre. Ese es el nombre artístico, ¿no? Rosario Tijeras. Y ahí está. Pues es igual de coqueta que la mamá. Pues, ¿qué otra cosa? Si eso ven, si eso vemos, si tú y yo lo sabemos. Entonces, fíjense bien, dice el versículo 19. Y si dijereis, ¿por qué el hijo no llevará el pecado de su padre? Porque el Hijo hizo según el derecho y la justicia. Guardó todos mis estatutos y los cumplió. De cierto vivirá. Aquel que obedece no morirá, no es culpable. Aquel que obedece. Aunque yo fui influido por mis padres, Dios cambió mi vida. Y aunque hubo muchas situaciones, yo no soy responsable ni de lo que hizo mi papá. Y aclaro, si sigo viviendo para Cristo y me sigo afianzando en sus principios, mis hijos serán responsables de sus decisiones. Mientras, todos los días, al levantarme, al andar por el camino, en mi casa y al acostarme, seguiré obedeciendo a Dios, que estas palabras que Él me enseña, se las enseñaré a Él en contra de la maestra, de mi esposa, de la abuela, de mi madre, de mi hermana, de quien quieras. Se la seguiré enseñando. ¿Por qué? Porque esta es mi parte y esta es tu parte. Eso es lo que Dios nos enseña. Ok. Sin embargo, mencionaba yo la bendición y Emilio lo compartió, lo que es la iglesia, lo que son los amigos, lo que es el discipulado, lo que es este medio de gracia. Y contrario a lo que ya compartí de bombardeo, la iglesia crea un ambiente de resguardo. Es un búnker. Un hogar en donde los padres viven para Cristo es un búnker para un hijo. O sea,
Yo pido consejo y pido oración a ustedes, no a mis vecinos. Yo organizo un evento con ustedes de Navidad, no una posada con mis vecinos. ¿Por qué? Porque es lo único que Dios planeó, no dejando de congregarnos, de reunirnos, de orar unos por otros, de enseñarnos, de alentarnos para poder luchar en terreno enemigo contra las acechanzas del diablo y juntos, como iglesia, afectar a nuestros hijos. Ir tú y yo formando ese árbol que dará sombra a nuestros hijos ante lo que están siendo sometidos, insisto, desde el vientre. 2007 comenzó este asunto de los abortos, entre legales, entre ilegales, pero que se llaman clandestinos o ilegales, ¿verdad? Pero hoy, cada vez, al menos en nuestro país, cada vez más estados se agregan a la aprobación del voto y a la aprobación del matrimonio en el mismo sexo y a la adopción homoparental. Soy dentista, pero tengo que estudiar, tengo que preparar a mis hijos y les tengo que dejar bien claro, como Trump, que Dios creó dos géneros, hombre y mujer, nada más. Y por tanto, hoy, cuando yo le platiqué esto a mi hijo, se espantó de que se había ya aprobado la crianza homoparental. ¿Qué quiere decir? Que un hijo sin poder decidir tendrá dos papás o dos mamás. Y Andrés así se queda, ¿what? ¿Tú te imaginas, hijo? Sí, que todos tus amigos, o unos ni tienen, pero sí saben de dónde nacieron, que tienen una mamá separada y que ya se casó, pero ahora ya cada vez iremos viendo esto. Y ya los ves en las plazas, a dos chavos con una carriola paseando un bebé, porque ya es un derecho que tienen de solicitar adopción homoparental. Ahora, no es necesario que nosotros nos informemos de la estadística de homicidios o abortos desde la matriz. Dice la Biblia que el hombre nace en pecado. O sea, hoy, si vemos aquí vamos a buscar, por favor, esperen, porque aquí no sé la cita, la leí, pero ya no la anoté. Un momentito, porque mi apuntadora sé si tuvo que ver ahí una situación. Dice aquí que, wait, ayúdenme. Desde, porque desde la matriz nací con pecado, dice el versículo. Eh, son dos versículos, en pecado me concibió mi madre y después desde la matriz ya venía yo en pecado. Aquí está. Ya, gracias. Salmo 51:5, por favor. Salmo 51:5. Listo.
Salmo 51:5. Con este tenemos. Búsquenlo. Vayamos a la palabra de Dios. Que sea Dios el que nos hable. Salmo 51:5. Es un salmo de David. Es un hombre honesto. Sabe lo que lleva en su corazón. Si tú eres honesto, reconocerás esto. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. O sea, ya nació, ya no intervino un médico ilegal y clandestino. No. Dice que tú y yo, por el pecado original de Adán y del hombre, el hombre nació en pecado. Y alguien podrá de ustedes argumentar y decir, pero no, yo soy bueno, mis hijos son lindos. No, porque Dios aclaró que el día que ellos desobedecieran, ese día morirían. Y no hay una sola persona en esta tierra, desde el comienzo de Adán y Eva, que no haya muerto a causa del pecado. Por cuanto todos pecaron, todos morimos. Y entonces vemos que ya desde la matriz, unos son asesinados, pero todos nacemos con pecado. Entonces imagínate la labor que tenemos como padres. Si ya un hijo nace siendo pecador, tú y yo nacimos siendo pecadores, ya con berrinche, ya con temperamento, ya con un chip, ya está ahí de alcoholismo, de drogadicción, de SIDA, hoy afectados por las drogas. Hoy tienen que hacerle un estudio de hijos que nacen de drogadictas si no traen fentanilo las criaturas. Un momentito. Ahora, ¿esto lo vamos a hacer nosotros? No. Por eso es que Dios nos está invitando a que lo busquemos. Por eso nos está invitando a que nos afirmemos más en primero nosotros dejarnos guiar por Él, porque ¿qué les vas a enseñar? Lo cual tú no vives ni sabes. Pero cuando vemos que en pecado son concebidos nuestros hijos, no te debes de sorprender. Lo que sabemos nosotros a través de, dice la Biblia, que Dios entonces al que ama lo disciplina y lo corrige, porque si no lo hiciera, entonces es bastardo y no hijo. Dios disciplina. Por favor, no se dejen engañar porque la corrección ya hoy es atenta contra los derechos humanos. Ya no les puedes decir nada a los niños porque o sale el kit de mi esposa, o sale el kit del director de la escuela, o salen derechos humanos, pero hoy ya no. Yo cuando todavía discipliné a mis hijos, con permiso papá y mamá me metí al baño, pum, 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 vara y salían como si nada aquellos. También en mi discipulado, yo me discipulaba como con unos 15 con discípulos de manera regular, y uno de ellos iba al estudio con su hija y de repente la niña estaba ahí dando lata, se paraba discretamente con la niña, pum, 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 bajaba, iban al baño, pa, 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 pa. Tres, regresaba y la niña, pero mira, sedita, sedita. Y ahora en la semana una persona me compartía que ante la rebelión y las groserías, la forma irrespetuosa de un hijo, que le dio un varazo y mira, santo remedio. Esto desde antes de los tiempos, más vale una colorada que 100 descoloridas. Pero hoy, la sociedad, la cultura, las series, hoy, hoy son de cristal. O sea, hoy ni siquiera, por favor, no los hagas exprimir una jerga porque sus manitas se le hacen ásperas. Que no carguen nada, son de cristal. ¿Y qué ha pasado hoy? Lo castigarás con vara y apartarás de él su necedad. El que ama a su hijo, desde temprano lo corrige.
Estoy diciendo puros versículos que están en Proverbios. El que ama a su hijo, lo corrige. No tengas temor. Deja de estar escuchando otras cosas de derechos humanos, de principios, de respeto. Llévate este ejemplo. No lo castigues. Deja que entre al túnel y a ver cómo sale. Ahora voy a aclarar algo. Mis hijos, como los tuyos, están en un túnel en donde por su edad, hormonalmente, cambios en la escuela, impacto, información, pornógrafos, Disney, etcétera, no están del todo definidos. Pero si tú y yo nos enfocamos en dejarles lo que Dios nos dijo, lo que tú aprendiste, enséñales, entrarán al túnel. Pero ¿sabes cómo van a entrar? Preparados. Esta es la gran diferencia. Vivimos tú y yo en un mundo corrupto, lleno de tranzas, lleno de engaño, de mentiras, manipulado, etcétera. Pero ¿cómo estamos? Preparados. Y lo que ha hecho la Biblia es que tú y yo podamos caminar en medio de este caos preparados. No solamente para la enfermedad, para la corrupción que hay, para todo esto es hoy una corrupción impresionante, pero preparados, no participando de esto, no enrollándote en aquello. Y conste, ¿eh? Estoy en el comité de vigilancia de un edificio de 50 condóminos en donde puros rollos, tranzas, etcétera. Pero preparado. Dios nos ha equipado. Con su palabra tú y yo enfrentamos correctamente el túnel. Tú y yo como adultos, porque puede ser un túnel matrimonial, un túnel laboral, un túnel de dónde vivir, un túnel de desempleo, un túnel de enfermedad, pero dice la Biblia, pero no te desampararé. Pero aunque bases, fíjese, ¿por qué hago mención del túnel? Porque dice en el Salmo 23, y cuando ande o cuando pase por un valle de sombra o de muerte, tú estarás conmigo. ¿Cómo está Dios con nosotros? A través de su palabra. Mi presencia irá contigo, dice el versículo, y yo te daré descanso. ¿Cómo va su presencia? ¿Qué lo tocas? Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué me has desamparado? Con su palabra, con lo que hemos aprendido, con convicciones, afirmados en que esto es lo que Él dijo y esto es lo que vamos a hacer. Tendremos que hacer un frente común con la esposa. Oren. No le hagan mano de puerco a la pareja. Es un trabajo que Dios tiene que hacer. Porque si no, dice el versículo, tarde o temprano, el muchacho consentido avergonzará a su madre. Se va a cumplir. Vas a sufrir. Vas a sufrir. El padre que va de la responsabilidad de ser líder. ¿Sabes quién disciplina? El padre. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. Porque Dios al que ama lo disciplina. Porque si no, entonces, fíjense, lo voy a leer para que entendamos en dónde dice que es el padre y no la madre. Dice, si soportáis las disciplinas, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? No dice la madre. Esto está en Hebreos 12, versículo 7. Disciplina no solamente son zapes, es corrección. Es, no es por ahí, hijo. Esto no lo hagas. No llegues a esta hora. Ya paga eso. No veas eso. Cumple. Levanta tu recámara. Es eso. Pues, ¿cómo que? O sea, no podemos permitir, no debemos, pero hemos recibido otras influencias en donde, pues ni se baña, ni alza. Te ven ahí trapeando y, qué capaces. ¿Te ayudo? No, yo estoy trabajando en algo ya. Iniciativa. Ya no te lo tengo que decir tú. Tú ya tienes que tener la iniciativa de hacerlo antes de que yo te lo pida.
Yo en mi caso, yo llegué a este momento. Antes los enseñaba, pero ahora yo estoy en otra etapa. Ya no te quiero volver a pedir. Yo ya quiero que esto ya esté arreglado porque ya sabes que lo tienes que arreglar. Estoy en este momento. ¿Por qué? Pues porque el padre es el responsable de la corrección en una familia. La madre es la que apoya, la madre es la que respalda, la madre es la que dice en Tito, vamos a ver en Tito, estamos viendo los diferentes roles. Busquen el Tito, capítulo 2 y dice el subtítulo Enseñanza de la sana doctrina. Esto es sano, esto es salud, esto es bueno. Lo demás está enfermo, tiene cáncer, lo demás está diluido, no tiene salud, está deteriorado. Versículo 3, Tito 2, 3. Las ancianas, ustedes, no canosas, sino las mujeres que ya conocen a Dios, asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Como Rebeca va a enseñar a sus hijos a amar cuando ella miente y engaña a su marido, atentó contra la autoridad de Isaac. ¿Cómo? ¿Cómo van a aprender? Tú veas los chavos, ¿cómo van a querer pareja? Cuando el padre dice una cosa y la madre dice otra, ¿cómo van a respetar? Hijos, hijo, no menosprecies a tu madre, pero si no lo corriges, tómala que le dan un barazo. Y mira lo calladito estaba, porque ya es un irrespetuoso, porque dice Timoteo que en estos tiempos los hijos, ¿qué serían? Irrespetuosos, irreverentes hacia los padres. ¿De quién es la culpa? Del padre que no obedece a Dios y establece que límites en un hogar. Este es el caos en el que estamos viviendo hoy. Su misión, nuestra misión como padres es esto, dar un ejemplo de a quién obedecemos, a quién nos sometemos, por qué lo hacemos. Y continúa el pasaje diciendo, porque es verdad, ninguna disciplina al momento es causa de gozo, ninguna, ninguna corrección, ni a ti ni a mí, y menos a nuestros hijos. Pero después da fruto apacible de justicia para los que se han ejercitado en ella. Eso está en Hebreos. Después del versículo que leímos, en Hebreos 11, 12. Obedécelo en todo, para que en todo puedas enseñar a tus hijos. Fíjate qué sencillito, ¿no? Obedécelo en todo, para que en todo puedas enseñar a tus hijos. Pero ¿qué está pasando? Tú y yo nos ven inconstantes aquí. ¿Qué es Dios para nosotros? No nos ven con la palabra, hablamos con dichos, con filosofías, con las noticias, con la opinión de un periodista. Pues, ¿qué opinión tienen ellos? Le hacen más caso al maestro. Oye, Israel, oye, porque yo soy tu Dios y celoso. Óyeme, óyeme, porque vas a entrar a un lugar, a un mundo que ya desde pequeñito vienes con pecado, lleno de paganismo, con muchos dioses. Dios en Deuteronomio le está diciendo, a dónde vas a entrar es la Ciudad de México. Y ahí está lleno de ídolos, de filosofías, de humanismo, de gente que se inclina a sí misma, delante de sí mismos. Ve hoy como nunca hay adoradores de sí mismos. Ve las fotografías, los perfiles. Otros ponen a su perro en lugar de a su hijo o a su esposo. A mí me llama mucho la atención esto.
parejas que ponen al perro como un identificador, ¿no? Un mundo que dice la Biblia en Juan, el mundo entero está bajo el maligno. Enséñales lo que Dios nos ha enseñado, porque dice Pablo, porque no ignoramos las maquinaciones de Satanás, por dónde entra, por dónde se filtra. Y me llamó mucha atención. Y hasta por Disney. Es el primer promotor de la de la crianza homoparental. Es una tristeza esto. Bueno, poco escuchas, poco lees, poco hacemos para que alguien diga, ¿ya? Mira, la verdad, hoy yo tengo paz en esto, porque el que ya, pues que se desconecte, el que ya, que no se conecte, pero el que quiera, que le apague a esto, que le ponga y que oiga a Dios, porque la vida está bien dura. Ya no, ahora, esto no se lo tengo que decir. Tu vida está bien dura, tu vida es un drama, la mía también. ¿Para cuándo entonces? Si no aprovecho, como Dios dice, al levantarme, al andar en el camino, al comer y al acostarme, a hablar con mis hijos, dime hoy a qué hora les voy a hablar. Dime, propónganme a qué hora. ¿Mm? No hay, no hay oportunidad. Ahora, este tiempo, si no hacemos esto, ¿quién de ustedes consulta? ¿Quién de ustedes pide ayuda? ¿Quién de ustedes entendió que Dios dejó a una iglesia para que nos alentáramos unos a otros, para que nos edificáramos unos a otros? ¿Quién entendió que Pablo dejó ancianos en diferentes lugares para que a su vez edificara a otros? Estas cosas os enseño para que vayan a todas las naciones y enseñen lo mismo. Ya no quiere discipular a la gente, pero ese es trabajo de Dios. Y mío, compartir el remanente fiel que seguiremos viviendo para Cristo. Y como en desde aquel entonces, aquellas palabras, yo no sé ustedes, pero al menos yo, de una manera personal, y ojalá y que en mi casa vivamos para Dios. ¿Por qué digo ojalá? Porque es mi anhelo como el tuyo, pero toman su decisión. Es una decisión personal, es una relación personal. No puedes obligar a nadie. No, no los lleven de la oreja. Háganlo de rodillas. Muchas veces las consecuencias del pecado en los hijos, como en el caso de esta familia que se ha ido a divorciar, lleva a la conversión a los padres. A veces no entendemos por qué hasta los cerdos llegan los hijos para que se conviertan. ¿En qué acabó? En una conversión. Y te voy a decir algo que voy a hablar la próxima semana. Adelanto tantito. No solamente era que el hijo pródigo regresara a su casa, tenía que llegar con una actitud arrepentido. Padre, he pecado contra ti, contra el cielo. Si no llega así, nunca cambiaría su vida. Bueno, aquí lo vamos a dejar. Creo que es bastante sustancioso. Yo me afirmo en esto. Oro por mi vida y oro por ustedes como familias, por sus hijos. Oremos unos por otros como familias, como matrimonios. Lo que tú estás viviendo, lo estoy viviendo yo. Gracias a Dios, fíjate que yo no soy un pastor que está soltero, feliz y contento como muchos creyentes ahí, gracias a Dios por sus vidas, pero no, tengo una esposa y tengo hijos y los tengo en el túnel y como tal, alumbrándolos y todo el tiempo echándoles ahí velas, aunque sea que ellos pesquen. Yo trato de meterles el faro de Dios,
Dios es luz, pero el propósito es que entren preparados. ¿Por qué van a entrar? La adolescencia es esto. ¿Cómo van a entrar? ¿Preparados? ¿A medias contigo? ¿En vidas tibias? ¿En hogares tensos? ¿En desobediencia? ¿En disensión entre el matrimonio? Sin que ninguno de los dos alcancemos, pero Dios es fiel. Y mientras tú y yo tomemos la decisión de vivir en luz, dice que ellos andarán en luz. ¿Va? ¿Quieren? Les voy a abrir el micrófono. Ya los dejé a todos ahí, muteados. Ya, listo. ¿Algún comentario? Sé que sé que tienen los mismos problemas, es que no me digan, oren por mi hijo. No, oramos, porque ora tú por el mío también. Estamos iguales todos en este sentido. Pero vivamos para Cristo todos. No sueltes tu Biblia hoy. Obedécelo. Regresa a tu estudio. Ora por discípulos. Sé fiel a esto. Está bien, Es el único búnker que les vamos a poder ofrecer. Si quieres sembrar árboles para que les den a los siguientes herederos, la siguiente generación sombra, vive para Cristo. está bien, todo. ¿Este quieres hablar? ¿Va? ¿Algo que quieran comentar? ¿No? Damos gracias entonces. Señor Jesús, muchísimas gracias por llegar tan oportunamente a nuestras vidas en un momento de crisis mundial, de crisis nacional, de crisis de confusión, ante tantas propuestas, filosofías, medios, pornógrafos y aún productores de cosas tan inofensivas y de entretenimiento como Disney, en donde promueven todo anticristo, todo ante las antiescrituras. Te pedimos, Dios, que como nunca nos estemos afirmados a ti, hoy la disciplina, la corrección ya es un atentado contra los derechos humanos, cuando tú, el Dios que ama, el Dios que verdaderamente a un hijo lo corrige, es porque guardará su alma de la perdición. Que nos quede bien claro esto. No es la descarga de la ira ni la frustración, es poderlos capacitar, instruir, a que te conozcan y entren en estos valles de sombra y de muerte con todo lo que tú nos has enseñado y la certeza de que tú estarás, darás la salida, que hay vida eterna, que hay recompensa, que hay cosas que no entendemos, pero que no comprenderíamos aún no las explicaras, pero tarde o temprano tienen un propósito de bienestar que tú has preparado. Gracias por nuestro grupo y seguimos pidiéndote y clamando porque al haberse ya concretado esta posibilidad de reunirnos presencialmente en este lugar, pues nos abras puerta en otro lugar, Dios, y podamos reunirnos. Y mientras, la convicción de que así como este matrimonio desde Boston, escuchando en Guadalajara un estudio por vía remota, escuchan tu palabra, pero mientras estemos escuchando otras cosas, jamás oiremos tu voz. Jamás escucharemos, he aquí estoy a la puerta, cuando estamos escuchando un ruidero por afuera. Te queremos agradecer todo de antemano en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, Gracias, Gustavo. gracias a Dios. Dios los bendiga. Gracias. Nos vemos el Para próximo todos. sábado. Gracias, Gus. Que Dios te bendiga. Salúdame a tu Igualmente. bebé. Con mucho gusto. Creo que sí es del Gracias. FA. Bye, bye Rocío, bye Daniel. Gracias Daniel. Bye. Adiós Liliana. Danieles, nos vemos. Beto, saludos. Buen día. Buen día.